Pocas cosas hay que den tanto miedo como explorar un edificio abandonado en mitad de la noche. Esto en Japón se llama Haikyo y es extremadamente peligroso, sobre todo si eres extranjero. La palabra Haikyo significa literalmente ruina en japonés y forma parte del movimiento global conocido como Urbex, pero que concretamente en Japón ha adquirido una identidad propia, en la que lo importante es admirar la belleza de lo abandonado, su historia y la nostalgia que transmite. Es por eso que existe un código de conducta entre los exploradores que realizan el Haikyo, con una regla de oro que no puede romperse. No tomes nada salvo fotografías, no dejes nada salvo huellas. Muchos no revelan las ubicaciones exactas de los lugares que visitan, no por egoísmo, sino para de esta forma protegerlos de actos de vandalismo, de saqueos o de curiosos imprudentes. Como explica el fotógrafo Ben Betts, se trata más sobre mantener alejadas a las personas equivocadas que de impedir a otras personas que participen. Además, es posible que si alguno de estos lugares se hiciera demasiado famoso, los dueños del lugar decidieran derribarlo para evitar cualquier accidente que pudiera acabar llevándoles a los tribunales. Pero, ¿por qué hay tantos edificios abandonados de este tipo en Japón? ¿Es que acaso los utilizan para criar fantasmas? Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un auge económico sin precedentes, en el que se construyeron hoteles de lujo, fábricas, viviendas modernas por todo el país. Pero en los años 90, la burbuja económica estalló. Las empresas quebraron, los proyectos se quedaron a medio construir y muchas propiedades fueron abandonadas. A esto hay que sumar el despoblamiento rural y el envejecimiento de la población, que ha dejado a pueblos enteros vacíos. Y en muchos casos, demoler un edificio cuesta más que dejarlo en pie, y mantenerlo puede incluso conseguir reducir impuestos, por lo que muchos propietarios han preferido olvidarse de las ruinas, dejándolas congeladas en el tiempo. Pero ¿y cuáles son estos sitios? ¿Cuáles son los puntos más famosos para hacer Haikyo? Podríamos mencionar, por ejemplo, el Hotel Maya Kanko en Kobe, que fue construido en los años 30 en estilo Art Deco, pero que fue cerrado finalmente en 1993, con una estructura imponente en la montaña que lo convirtió en todo un icono para los exploradores urbanos. Recientemente han empezado a trabajar para preservarlo como patrimonio cultural de la zona. O quizás también el Mikasa Geopark de Hokkaido, antiguas minas de carbón convertidas ahora en un parque geológico. Algunas zonas están abiertas al público, pero otras son privadas y solo pueden observarse desde lejos. Eso sí, explorar las ruinas no es ningún juego y puede llegar a ser algo mortal. Suelos que se hunden, techos que se desploman, metales afilados y oxidados y muchos, pero que muchos problemas legales. Muchos Haikyo están en propiedades privadas y entrar sin permiso puede considerarse allanamiento de morada, con sanciones que van desde multas hasta condenas de prisión. Un riesgo que para los extranjeros puede ser incluso mayor. Y es que no solo al no contar con la ciudadanía puedes ver tu defensa dificultada ante un tribunal, sino que tener un antecedente penal puede afectar a posibles futuros visados o a volver a entrar al país en un futuro. Pero es que además están los posibles gastos médicos que tendrías que hacer frente ante una lesión. Y esto es un tema del que se habla muy poco y del que quizás tampoco se para uno mucho a pensarlo. Así que nosotros sí que vamos a detenernos aquí un momento, porque además ha sido noticia este mismo año una medida que va a implementar el gobierno japonés hacia el turismo. Y es que imagina que estás corriendo en un hospital abandonado y que el suelo se abre bajo tus pies y acabas con una fractura bastante grave en la pierna. Te llevan al hospital y ¿qué ocurre si no tienes un seguro médico? Pues ocurre que tendrías que pagar el 100% de los gastos médicos, que pueden fácilmente ser miles de euros. En Japón, una noche de hospitalización puede costar entre 30.000 y 50.000 yenes, lo que vendrían a ser entre 200 y 350 euros, sin incluir cirugía, pruebas médicas o medicamentos. Además, una operación de urgencia puede superar los 2 millones de yenes,
más de 13.000 euros. Y si se requiere rehabilitación o cuidados médicos prolongados, la factura puede ser mucho más alta. Si vives en Japón, estás obligado a registrarte en uno de los 2 seguros médicos obligatorios para todos los ciudadanos japoneses. Sin embargo, para los turistas ni es obligatorio ni se permite que se inscriban en estos 2 registros, sino que deberían de contratar un seguro de viaje internacional. ¿Qué ocurre? Que muchos turistas no lo contratan y llegan a provocar un auténtico caos en el sistema sanitario japonés. Y es que muchos turistas han requerido atención médica de urgencia en Japón por accidentes, enfermedades o diversas complicaciones de salud, y después han abandonado el país sin pagar las facturas médicas. El gobierno japonés ha dicho que iban a plantear que fuera obligatorio que todos los turistas que quisieran acceder a Japón lo hicieran con el requisito de tener obligatoriamente contratado un seguro médico. De esta forma, el turista que llegase a Japón debería de presentar un documento en el que acreditase que efectivamente tiene contratado ese seguro, o en el caso de no tenerlo, pues poder contratarlo allí mismo en el aeropuerto, en la estación que fuera, a no ser que se negase a hacerlo, motivo por el cual debería de coger el siguiente vuelo fuera de Japón de regreso a su país. Así que ya sabes, si eres extranjero y quieres por algún casual practicar el Haikyō en Japón, debes de tener extremadamente mucho cuidado en todos los detalles que perfeccionar antes de realizar esta actividad que, recalco, es extremadamente peligrosa. Y es que el Haikyō realmente presenta un pozo filosófico muy profundo en Japón y es casi una experiencia mística, relacionado con el concepto japonés del wabi-sabi, esa belleza de lo imperfecto, de lo transitorio, de lo incompleto. Son ni más ni menos que esas ruinas, pero en su manifestación más pura. Y es que al final, un sofá cubierto de helechos, una alfombra roja devorada por el musgo, una clínica con sus botellas de medicina aún en los estantes. Cada lugar abandonado es un museo de su propia historia, que simboliza también el ciclo de la vida y de la muerte, y cómo todo lo que hemos construido los humanos termina tarde o temprano reintegrándose en la naturaleza. La obra Nippon no Haikyō, publicada por Ryoji Sakai en 2007, es considerado el libro que viralizó, que sentó las bases del Haikyō en Japón. Sin embargo, es una obra muy criticada por la propia comunidad porque contiene instrucciones completamente detalladas de cómo llegar a cada uno de esos lugares para realizar el Haikyō. Algo que, claro, que la comunidad dice que es peligroso, pues porque lo hace al alcance de cualquiera, incluso de las personas más indebidas. Pero es que el Haikyō ha influido también en blogs, documentales y hasta en el mundo de los videojuegos, ayudando a dotar de su tenebrosa aura a sagas como Silent Hill, Project Zero o Yomawari. Y me lo he guardado para el final, pero hay una isla que es la meca que todo amante del Haikyō desea algún día explorar, y en esa isla ya hemos estado en el canal. Así que si os ha gustado este vídeo, os dejo este otro de aquí, en el que os cuento toda la historia de Hashima, la isla acorazada de Japón, una isla en la que se mezclaron los gritos agónicos de los prisioneros de guerra con los gritos alegres de los niños que ríen en el colegio. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la próxima.